Hola, que Dios bendiga a todos nuestros amigos y a todas las familias del mundo entero. Y le damos gracias a nuestro Dios por llegar a vuestros hogares en este día del cual el mundo entero celebra lo que es la Semana Santa. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es Semana Santa? Semana Santa es una fiesta judía, una celebración del cual los hebreos conmemoran la liberación que Dios hizo al pueblo hebreo estando ellos cautivos en la tierra de Egipto. Posteriormente Dios los libera del antiguo Egipto. Eso es la Semana Santa. Es un recordatorio de la liberación, como el Dios poderoso a su propio pueblo lo libera de la cautividad. La festividad de la Pascua, del Pesaj, comienza el 14 del mes hebreo de Nisan, del cual esta fiesta muchos de los judíos presentan el plato principal, el cordero, un cordero. Eso es la Semana Santa. Cuando yo no conocía la Semana Santa, y yo sé que muchas de las personas no saben el significado de la Semana Santa, mamá decía, tenemos una semana para consagrarnos a Dios, tenemos una semana para no discutir, para que no hayan gritos, nada de música escandalosa, toda esa semana películas de Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, porque eso es el significado de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que comer carne porque es pecado, no tienes que comer pollo que es pecado. Entonces todas esas tradiciones y esas costumbres y esos rituales, solo éramos obedientes una semana. Pero realmente lo que Dios quiere enseñarnos a la luz de su palabra no es que vivamos una Semana Santa, sino que vivamos una vida santa los 365 días aquí en la tierra. Eso es realmente lo que Dios quiere para con toda la humanidad. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es muy interesante. Y doy gracias a Dios que mamá y papá también ya conocen, porque ellos le sirven al Señor en el pastorado. El tema es, vino aquí como cordero siendo rey. ¿De quién vamos a hablar? El personaje principal de esta narración es nuestro Señor Jesucristo. Vino aquí como cordero siendo rey. Y nosotros podemos ver que hay muchas evidencias, muchas profecías de las cuales Dios nos enseña que Jesús es el Cordero Pascual. Él vino a sacrificarse por nuestros pecados. El libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios nos enseña, alégrate mucho. Inicia esta profecía con que nos alegremos. ¿A quién se está dirigiendo esta profecía? A la hija de Sión, a la hija de Jerusalén. ¿Cuál era el significado veraz, conciso de esta profecía de Zacarías? Era de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el que Dios lo libertó con mano divina y mano poderosa, se alegrara mucho, se alegrara en sobremanera, se regocijara, festejara, porque les llegaba a su vida un rey, llegaba a su vida un libertador, llegaba a su vida un gobierno que los iba a libertar del imperio romano, de los gobernadores malignos que eran los romanos. Ahora dice, he aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cómo viene el rey al pueblo judío? Justo, salvador, humilde. Esas eran las características que se describen en la profecía de Zacarías. El rey que llegaba era justo, era humilde y era salvador. Tres actitudes presentadas en este libro de Zacarías. Mi rey y tu rey llamado Jesús de Nazaret viene a salvarnos, viene con una actitud de humildad,
y con justicia, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Un rey venía sentado en un burro. Así venía el rey. No llegaba en una limusina, no llegaba en un Mercedes, no. Él venía montado en un burro, en un asno, hijo de una asna. Esa era la profecía que Dios le había dado al pueblo antes que Jesús llegase a salvar a su pueblo. Recordemos cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual Juan el Bautista allanaba camino y presentaba a un Salvador, hablaba de un libertador justo, humilde, hablaba de él, pero ellos no entendían. Pero cuando en un momento Jesús viene hacia Juan el Bautista, Juan dice: he aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha venido a quitar el pecado del mundo entero, del universo. Ahora, si nosotros vamos a desarrollar este libro de Marcos capítulo 14, versículo 12 al verso 24. He hecho 7 pasos para nosotros poder entender el libro de Marcos capítulo 14, porque si lo vamos a escribir vamos a tardar mucho y no quiero cansarlos. Yo sé que la palabra de Dios es miel para el paladar, pero sé que también tienen muchas cosas ustedes que hacer. Entonces dice, inicia en el verso 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua era una fiesta de panes sin levadura. Dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí se hablaba de un preparativo. La fiesta pascual, el Pesaj, los judíos lo celebran anualmente. Cada año celebran esta fiesta recordando la liberación de cual ellos eran esclavos en Egipto. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, ya, el plato principal de este sacrificio, ¿cuál era? El cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De Jesucristo. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Para que comas. No dijeron para que comamos, para que estemos unidos, para que estemos juntos. No, para que comas la Pascua. Para que comas. Aún ellos no entendían, a pesar que Jesús había caminado 3 años aproximadamente con ellos, no entendían que Jesús era su Pascua, que Jesús era el sacrificio, que Jesús era el cordero inmolado. No lo entendía. Para que comas la Pascua. Si Jesús era el cordero, más bien ellos iban a comer y a ser beneficiados con esos preparativos de la Pascua. Ahora, el primer paso que vamos a desarrollar del libro de Marcos es la autoridad. En esa reunión, en esa cena, en ese preparativo había una autoridad, y esa autoridad es Jesús de Nazaret. Siempre en una reunión, siempre Dios levanta una autoridad, ya sea en el gobierno, ya sea en el tema de los estudios, en el tema laboral, en el ministerio, en el matrimonio, siempre hay una autoridad. Pero en esta reunión, la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos que Jesús con autoridad les manda y les ordena. Y 2 de sus discípulos estaban dispuestos a obedecer
el mandato, la ordenanza de ¿quién? De Jesús el Nazaret, la autoridad suprema. 3. La señal que Jesús le da a sus discípulos, porque Jesús envía a sus discípulos, pero les da una señal. Jesús nos ha llamado y nos ha dado la señal. ¿Cuál es la señal? Es su palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el pan de vida que vino a la tierra. ¿Para qué? Para bendecir a toda la humanidad. Ahora, el mensaje de este libro de Marcos, del cual lo estamos desarrollando, es: el maestro dice. Jesús se expresa ante sus discípulos, el maestro. No les dice el cordero ni el rey. Zacarías dijo: el rey viene a ti, oh hija de Sión, oh hija de Jerusalén, gózate y alégrate. Pero Jesús, en la actitud de humildad, dice: el maestro dice, ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús invitando a sus discípulos, los discípulos trabajando en los preparativos de la cena, pero Jesús dice mis discípulos, no dice mi familia, no dice la familia de los discípulos, sino mis discípulos. En este mensaje Jesús invita a sus discípulos a comer. El Rey te invita a comer en su mesa. Nuestro Señor Jesucristo está invitando actualmente a toda la humanidad a comer de su mesa, su palabra. Ahora, en esta reunión, que era de día, de tarde, de noche, para Jesús poder instituir la Santa Cena y presentarse Él como sacrificio vivo, tenía que reunirse. Hoy en día no se quiere reunir el pueblo de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios ya no quiere congregar, ya no quieren que los pastoreen, ya no quieren tener pastor. Dice, mi pastor lo tengo por YouTube, por Facebook. Bien, gloria a Dios. Bendigo a aquellos ministros que día a día se esfuerzan predicando la palabra. Gloria a Dios. Pero cada oveja debe tener su pastor. Así que en esta reunión que estaban discípulos personalizados, y fue de noche. De noche fue la reunión, porque era un inicio para que Jesús muriese en una cruz del Calvario. En el desarrollo de Marcos vemos el paso número 6, la revelación. Jesús tuvo una revelación en esa reunión. Jesús tuvo una revelación en esa cena. ¿Y cuál fue esa revelación? Que iba a haber una traición. Que a Jesús lo iban a traicionar. Y las palabras que Jesús expresa: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Dios mío, nosotros decimos, ¿cómo Jesús está diciendo bueno le fuera a ver ese hombre no haber nacido? Porque si nosotros vemos en Génesis capítulo 15, versículo 3, cuando Dios sentencia a la mujer y la serpiente es maldecida, dice que Dios iba a usar el vientre de una mujer para tener simientes de obediencia, pero Satanás iba a tener simientes de desobediencia. El traidor que era una simiente de Satanás, era un hijo de Satanás, era un hijo de desobediencia. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso nos enseña que Jesús dejó plasmado y registrado que en la viña del Señor van a haber traidores, van a haber traidoras. Así que no te desanimes y digas, yo no quiero congregar porque el hermano murmura, la hermana es una traidora y que me miró mal, no, porque eso ya está establecido. Dios lo estableció para que el pueblo de Dios, cuando sea llamado a ser partícipe de la bendición, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sepas que hay trigo y hay cizaña. Habrá hombres y mujeres de bien, pero también habrán hombres y mujeres
de mal. Jesús en su cena, los 12 discípulos, ahí estaba sentado el traidor, mojando de su plato. ¡Qué confianzudo! ¿Qué tanta amistad tenía este traidor con el maestro? Era un amigo, como dicen en mi país, de esos que están franeleando allí, sobornando. Y eso era Judas Iscariote. El paso número 7 de este libro de Marcos es el nuevo pacto. ¿Con qué finalidad Jesús realiza esta cena pascual? ¿Con qué finalidad? Todos los judíos, todos los hebreos, anualmente tenían que celebrar esta Pascua. Era un ritual, era algo conmemorativo, algo recordatorio. Pero Jesús venía a transformar y a renovar el entendimiento de los seres humanos. Dice, en el nuevo pacto se sacrificaba un cordero. Ya estaban todos los preparativos. Ojo, que los judíos no se dieron cuenta que no estaba el animal. Estaban los panes y estaba la copa, donde estaba el fruto de la vid, símbolo de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario y se iba a iniciar un nuevo pacto. Pero los judíos no se dieron cuenta que Jesús no había llevado el animal, el cordero sin defecto. Recordemos que Dios se agradó de la ofrenda que Abel dio porque presentó un cordero, mas de la ofrenda de Caín no se agradó porque no presentó un cordero. Recordemos que Dios lo probó a Abraham para que presentase un sacrificio vivo. ¿Y quién era ese sacrificio vivo? Su hijo, llamado Isaac. Y el niño le dijo, papá, pero ¿dónde está el cordero? No lo veo el cordero. Y los judíos ni siquiera se dieron cuenta que en la mesa no había un cordero. Mas el niño Isaac dijo, papá, ¿dónde está el cordero? Porque a todo sacrificio se debe llevar un cordero. Y Abraham le dijo, Jehová proveerá del cordero. Y los dos iban juntos. Y los dos discípulos que prepararon la cena no se dieron cuenta que faltaba el cordero. Pero ¿quién era el cordero? Ya no era un animal sin defecto, era nuestro Señor Jesucristo, el que venía cabalgando en un asno, en un burro. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Salvador, el justo, el humilde. Y entonces allí Jesús levanta el pan, símbolo de su cuerpo, que iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, que iba a ser flagelado en una cruz del Calvario, en una tortura romana, porque así habían decretado los romanos que los asesinos de ese tiempo tenían que morir en una cruz del Calvario. Y Jesús, siendo inocente, fue como un cordero llevando nuestros pecados a una cruz. Jesús se llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Alguien tenía que pagar el pecado de la humanidad porque nosotros todos los días pecamos. Tú dices no, sí, todos los días nosotros pecamos. Entonces tenía que ir alguien puro, limpio, justo, humilde para quitar nuestros pecados. Allí, en el nuevo pacto, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, a los hebreos, ya no más comeréis la Pascua como en el Éxodo, ya no más, porque eso era un ritual y lo podemos ver en Éxodo capítulo 12, verso 25 al verso 27. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Darnos. Dios nos estaba dando. ¿A quién? A Jesucristo, el Cordero inmolado. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, tierra que fluye leche y miel, como
prometió, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Quizás tú no lo puedas ver hoy día, pero déjame decirte que lo verás en el tiempo señalado de Dios. Guardaréis este rito, era un rito. La cena pascual del Éxodo era un rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Cuando tus hijos te digan, mamá, papá, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué se celebra? ¿Por qué todos en Semana Santa les dan descanso, festivos, viajan? ¿Por qué, mamá? Entonces, hoy nosotros conocemos qué es la Semana Santa. Es el sacrificio, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Quién era la víctima? Jesucristo. La víctima, el inocente en el Pesaj, en la fiesta de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué era lo que estaban recordando? Cuando el Señor los liberta, tenía que tratar con la vida de los faraones. Cuando Dios nos va a libertar del pecado, va a tratar con nuestras vidas. Va a tratar fuertemente con nuestra vida. Y tú dices, Señor, yo he venido a los caminos de Dios. ¿Y por qué estoy sufriendo tanto? Porque el Señor dice, yo tengo que tratar con vuestras vidas. ¿Para qué? Para hacerlos un vaso nuevo. No de levadura fermentada, sino de una levadura fresca, de una masa fresca, sin levadura. Entonces nosotros vemos, dice, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La última plaga que se daba en la tierra de Egipto para poder libertar al pueblo de Dios, la última plaga, ¿cuál era, iglesia? La muerte. La muerte, el ángel de la muerte visitaría toda la tierra de Egipto, pero en la tierra de Egipto estaba su pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Tomen un cordero limpio, sin defecto, y su sangre viertan en los dinteles de las puertas de la ventana, y el ángel de la muerte, cuando vea la sangre, no entrará y hará daño. Hoy, actualmente, el mundo entero está devastado con este tema del COVID-19, pero déjame decirte que la sangre de Cristo nos libra de una condenación eterna. Muchos han muerto. Muchos hombres de Dios, pastores, ovejas, ministros, pero han estado limpiados con la sangre del Cordero y ellos no perecerán muerte, sino dormirán. Y en el día postrero el Señor los resucitará. Porque todos vamos a morir. Esa es la ley de la vida. Pero el Señor de la Pascua promete resucitarnos de entre los muertos. Entonces el pueblo, al escuchar estas palabras, se inclinaron y adoraron de toda la grandeza y el poder y la bondad que Dios hizo con su pueblo. Dios nos va a libertar, por supuesto. Si tú estás atravesando dificultades, Dios te va a libertar, pero créele, créele. Apocalipsis. En el desarrollo anterior de Marcos hemos visto a nuestro Señor como un cordero. Pero hoy, en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 5, versículo 5 al verso 6, dice la palabra, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí. ¿Quién estaba hablando? Juan. ¿Quién era Juan? El amado, el que se recostaba en el hombro del maestro. El amigo de nuestro Señor Jesucristo estaba en una experiencia, estaba viendo la gloria de Dios y uno de los ancianos le dice, ya no llores, no llores. ¿Cuánto de nosotros lloramos y decimos, Señor, realmente yo me iré contigo? Realmente, Señor, tú me amas. El Señor hoy te dice, no llores por tu matrimonio, ya no llores por tus hijos, no llores por tu salud, no llores por lo que está atravesando el mundo entero. Gózate, alégrate, porque tu Rey ha venido, justo, humilde y salvador. Dice, ahora, el paso número 1 del libro de Apocalipsis dice, he aquí. ¿Quién está aquí? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es el
león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos, la tribu de Judá en Génesis, capítulo 49, versículo 8 al verso 11, cuando Jacob se levanta a bendecir a todos sus hijos. Este hombre ya iba a partir a la presencia de Dios, ya iba a exhalar su espíritu, pero él antes de ello llama a sus hijos y empieza a bendecirlo. Esto es un modelo para que nosotros como padres día a día impongamos manos sobre nuestra descendencia y bendigamos a nuestros hijos, bendigamos a nuestras familias, a nuestras generaciones. Ahora dice, la bendición, la profecía que será, yo lo he podido resumir, es: no será quitado el cetro de Judá. Perdón, es con C de casa. No será quitado el cetro de Judá. Esta profecía alcanzaba ¿para quién? Para el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesucristo. Él no es de la tribu de Leví ni de la tribu de Zabulón, es de la tribu de Judá por la profecía que se daba en Génesis 49, 8, 11. El cetro, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ni la muerte se lo podrá quitar, porque era el mismo Dios que vino a la tierra haciéndose visible, cumpliendo los 9 meses de gestación para así poder presentarse aquí como un cordero, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo paso de Apocalipsis es la raíz de David. Cuando habla de la raíz de David, es la promesa que Dios le da a su hijo David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y dice que el reino de David será eterno, para siempre y por siempre. Y Jesús viene de un linaje de reyes, el rey David. Porque cuando Jesús, su padre José y María, José era descendiente de David. Ahora, el paso número 3 ha vencido Apocalipsis. Jesús, ¿a qué había vencido? Jesús venció a la muerte y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que Jesús enseña, lo que es la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección. Jesús venció. El Cordero se ofrece en la fiesta de los hebreos. 4. La visión. En el libro de Apocalipsis, Juan estaba en una visión y en esa visión él pudo observar el trono, 4 seres vivientes, 24 ancianos, un cordero de pie como inmolado y 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Enviados a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba ya en el trono del Padre Celestial. Allí pudo ver Juan 4 seres vivientes, 24 ancianos postrados, adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Un cordero de pie como un inmolado, 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. De todos ellos, el único digno de poder ir y sacrificarse en el Pesaj es el cordero como inmolado. Así lo vio Juan al cordero golpeado, maltratado, atribulado por nuestros pecados. 7 cuernos pudo ver allí, 7 cuernos. Esos 7 cuernos simbolizan o representan el shofar. El shofar, un instrumento que traducido en arameo es bocina. Entonces nosotros podemos ver el shofar, que se usaba ese cuerno para ungir a los reyes, para ungir a los profetas. Ese cuerno también simboliza fuerza y poder de gobiernos, de autoridades, etc.
Mm, Y los ojos que rodean toda la faz de la tierra. Nada está oculto ante los ojos de nuestro Dios, porque nuestro Dios vigila toda la faz de la tierra. 24 ancianos, los 12 de la tribu de Judá y los 12 apóstoles, sumados los 24 ancianos. Toda esta gloria, toda esta majestad, todo este poder fue manifestado a un mortal en el libro de Apocalipsis, del cual Juan tuvo esta preciosa experiencia. ¿Quién es el Cordero inmolado? Es nuestro Señor Jesucristo, que está presentándose en expiación de nuestros pecados. Así que alegrémonos, gocémonos, no vivamos en costumbres ni en tradiciones. Son los 365 días que tenemos que llevar una vida consagrada, amándolo a Dios, respetándolo y separándonos de lo que a Él no le agrada. Nosotros podemos ver cómo Dios le dio la instrucción a sus discípulos para los preparativos de la cena. Había un hombre con un cántaro, dice, pero en esos días los hombres no podían llevar cántaro, solamente las mujeres llevaban un cántaro de agua. Los hombres depositaban el agua en pieles de animal. ¿Eso qué nos enseña? Que la señal que Dios ha venido a nuestra vida es un Dios de imposible. Era imposible que un hombre llevara un cántaro de agua. Hoy Dios viene a derramar su agua, su palabra en vuestras vidas. Así que si a ti te parecen cosas imposibles, le era imposible a los discípulos encontrar al hombre con un cántaro de agua. Bendigo tu vida, bendigo tu nación, bendigo todo lo que tú emprendas. Alégrate, oh hija de Sión, y te invito a que hagas esta oración y le digas: Señor Jesucristo, perdóname por estar viviendo una vida de tradición, de costumbre, de rituales. Hoy yo te recibo como el Cordero inmolado en mi vida para que tú reines y gobiernes en mi vida, en mi familia y en mi nación. Gracias te doy. Amén, amén. Que Dios te bendiga y hasta pronto.